Bienvenidos nuevamente a nuestro curso Hechos de los Apóstoles. Les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que estén todos contentos con este nuevo curso que nos está introduciendo en la historia de los orígenes del cristianismo. Vamos a ponernos en oración, en presencia de Dios, para que cada vez nos vaya haciendo comprender más y más su palabra, lo que quiere enseñarnos para nosotros hoy y lo que quiso también enseñarnos a través de este texto que escribe San Lucas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues hermanos, vamos a continuar viendo esta tercera misión de Pedro con Cornelio el Gentil, que habíamos empezado la clase anterior y que leímos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 10. Les recuerdo brevemente, la clase anterior vimos del capítulo 10, del versículo 1 al 33, donde vimos esta doble visión que tienen simultáneamente Cornelio y Pedro, y cómo Pedro entiende a partir de su contacto con Cornelio aquella visión que tuvo. Porque la visión, él vio un lienzo que se desenrollaba con todo tipo de animales y que Dios le decía sacrifica y come, que Pedro le dijo no señor, yo jamás he comido nada profano, y Dios le dice no llames profano a lo que ha hecho Dios. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, cuando Cornelio le dice que Dios me habló y me dijo que te hiciera venir, Pedro capta y dice lo que me enseñaba a través de ese lienzo es: no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Eso lo habíamos leído en el versículo 28. Y entonces voy a retomar esa lectura nada más para que veamos en qué nos habíamos quedado. Cornelio le cuenta a Pedro lo que Dios le dijo y en el versículo 33 le dice: has hecho bien en venir aquí. Ahora estamos aquí todos reunidos en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar lo que el Señor te haya ordenado. Dispuestos a escuchar. Yo me imagino cuántas veces Dios me habrá querido decir: lo que ha pasado es que no has estado como en la disposición. Tienes que dedicarme un ratito para que tengas esa disposición de escuchar la voz de Dios en tu corazón. Y estas personas están en disposición de escuchar. Y Pedro va a dar un discurso en casa de Cornelio. Estos discursos es bien importante que los entendamos, porque desde la primera clase les contaba yo que San Lucas utiliza los discursos que él elabora a partir de acontecimientos históricos, a partir de palabras que le han llegado. Elabora estos discursos y los va poniendo en labios de sus personajes para entregarnos un mensaje doctrinal, de manera que lo importante no es el discurso ni quién lo dijo, sino el contenido de ese mensaje que Dios ha querido enviarnos a través de este autor. Me gustaría por eso nada más hacer una breve lectura con ustedes nuevamente de una página de nuestro libro que nos introduce también en este recurso literario del discurso. Y dice así, es la página 14. Los discursos suscitan una problemática especial. ¿Fueron pronunciados por sus autores tal como los leemos en los Hechos? ¿O fue Lucas quien los inventó
la respuesta debe de ser equilibrada. Lucas es un historiador que pretende dar a los orígenes del cristianismo a los cristianos. Ha consultado fuentes, ha recabado datos, ha obtenido informaciones y todo esto tanto en el orden de los acontecimientos cuanto en la línea del pensamiento religioso. Siendo así, los discursos contienen elementos tradicionales y redaccionales. El querigma básico es en ellos la proclamación de la venida de Dios entre los hombres. El contenido del discurso es proclamar a Cristo entre los hombres, independientemente de si lo dijo Pedro o cuando lo dijo, o si Lucas elaboró palabras de Pedro. Recuerden que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios escrita para nuestra salvación. Secundariamente, quién es el autor, en qué fecha escribió, cuál es su personalidad. Pero mi primer criterio para leer este texto es que es para mí la palabra de Dios. Vamos entonces ahora sí al capítulo 10 y vamos a ver el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Como es un discurso elaborado por Lucas, está muy bien hecho. Tiene una introducción, todo un desarrollo y después nos va a dar la conclusión. Vamos a tomar el capítulo 10 a partir del versículo 34. En el capítulo 10, versículo 34 y 35, vamos a ver primero la introducción. Pedro tomó entonces la palabra y dice, escuchen esta palabra, en labios de Pedro, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata cualquier persona que le teme y que practica la justicia, sea de la nación que sea. Es demasiado grande esta palabra de Pedro y tenemos que profundizar en ella. Primero, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que el hombre le es grato cuando se porta como Dios quiere, cuando guarda sus preceptos, sea de la nación que sea. Ya habíamos leído un texto del libro de los Proverbios sobre esto, pero quisiera leer nuevamente. Vámonos al libro de los Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 20. Proverbios 11, voy a leer desde el versículo 19. Quien actúa con justicia vivirá, quien persigue el mal morirá. No está diciendo si alguien de mi pueblo, sino cualquier persona que se porta como Dios quiere, vivirá, si no, morirá. Dios lo que detesta es las mentes retorcidas y da su favor a una conducta intachable. No distingue naciones, no distingue razas, no distingue estados civiles, no distingue sexos, no distingue edades. El que le teme y practica la justicia. Por eso en algunas clases hicimos tanto hincapié en qué era temer a Dios, porque eso es lo que nos hace gratos a los ojos de Dios. Amarlo y obedecerlo con este amor de reverencia, no una obediencia obligada, no una obediencia impuesta, sino una obediencia amorosa en la que yo le digo, Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Te doy gracias porque me indicas el camino que debo de seguir, porque seguramente sola me perdería. Yo aquí estoy, te obedezco. Libremente me entrego en tus manos, libremente te quiero decir, yo quiero seguir tus caminos. Y eso lo puede decir cualquier persona, no necesariamente una persona que conozca a Dios. Cualquier persona que practique la justicia, y recordemos que la justicia es hacer la voluntad de Dios, le es grata. Y Pedro lo dice. Ahora, vamos a ver profetas también, para que veamos cómo los profetas anunciaban en muchas ocasiones la venida del Mesías. Yo creo que tenemos una noción bastante simplista de lo que es la venida del Mesías, porque ¿qué esperamos? Que venga el Mesías, ¿no? ¿Y eso qué? En el curso de Jesús de Nazaret comentábamos que la venida del Mesías coincidiría con la instauración del reinado de Dios en la tierra, ¿no? Eso es lo que pensaban nuestros hermanos judíos. Pero no es lo único.
sino que iba a haber como signos, acontecimientos que acompañarían también la venida del Mesías. Una de ellas, por ejemplo, era una efusión especial del Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer en estos profetas cómo ellos intuyen que en los tiempos mesiánicos, incluso el culto de los gentiles va a ser agradable a Dios. Pero esto le estamos hablando del Antiguo Testamento. Es decir, vean cómo Dios fue preparando a través del Antiguo Testamento todo lo que iba a ser revelado en el Nuevo para que fuera comprendido en plenitud. Vamos a buscar al profeta Isaías en el capítulo 56. En un momento de la historia donde Dios ya les ha revelado que el único Dios que existe es Él. Por lo tanto, si Él es el único Dios que existe, es el Dios de todos los pueblos. Y todo el culto de todos los pueblos pues le es agradable porque Él es el único Dios que existe. Hasta ahí como que estaría todo bien. Pero imagínense cuando un judío que está regresando a su tierra, que está reconstruyendo el templo de Jerusalén después de un largo exilio en Babilonia, que tienen la emoción de que ya tienen otra vez el templo, de que pueden inaugurar otra vez el culto en el templo al que solamente entran los sacerdotes. Y Dios les va a dar una palabra y les va a decir, es que todas las naciones tienen que venir a Jerusalén. Como diciéndole, todas las naciones tendrán que venir a adorarme en donde yo habito. Mi casa, como va a decir Jesús en el Evangelio, es casa de oración para todos los hombres, no nada más para los judíos. Entonces vamos a leer el capítulo 56 del profeta Isaías y voy a leer desde el versículo 1 para que vean el contexto. Esto dice Yahvé: velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está a punto de llegar y mi victoria se va a manifestar. Versículo 3. Que un extranjero, si se adhiere a Yahvé, no diga, seguro que Yahvé me separará de su pueblo. Que no diga un eunuco, yo soy como un árbol seco, porque esto dice el Señor respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza. Yo he de darles en mi templo y en mi ciudad monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. En cuanto a los extranjeros, adheridos a Yahvé para su ministerio, para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus siervos, a todo aquel que guarde el sábado sin profanarlo y a los que se mantengan firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa palabra va a ser citada por San Mateo cuando Jesús expulse los vendedores del templo. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Y luego el profeta Miqueas, luego no encuentro a los profetas, siempre se me pierden. El profeta Miqueas, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice lo mismo. Dice así, Miqueas, capítulo 1, versículo 10. No lo contéis en Gat, en Cabón no lloréis, en Bet Leafra revolcaos en el polvo. Los habitantes de Zafir van desnudos al destierro. De su ciudad no salen los habitantes de Saanán. Hay duelo en Bet Hazael y no os podrá dar su ayuda. Está enferma de verdad la población de Marot, porque Yahvé ha hecho caer la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. Capítulo 2. Ay de los que planean injusticias, de los que traman maldades en sus lechos y al despuntar el día las ejecutan porque acaparan el poder. Y empieza a denunciar todas las injusticias. Todas estas naciones paganas despreciadas ahora podrán venir a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Pero cuándo? Cuando venga el Mesías. Y para nosotros y para los cristianos Jesús es el Mesías, que ya vino. Entonces Pedro dice, comprendo verdaderamente que Dios
no hace acepción de personas y que todos podemos adorar. Vamos a leer entonces ahora el capítulo 10, nos regresamos ahí, retomo la lectura del texto. Versículo 35. Le es grata cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Él, Dios, y empieza ahora la segunda parte del discurso, que es una síntesis cristológica. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después de que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo cuanto hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero, de cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y de muertos. Sí me extendí en la lectura, pero es un discurso cristológico integral que abarca todo lo que es la persona y la misión de Jesús. Por eso lo leí completo. Ahora vamos a hacer como un análisis detenido del contenido de este discurso, porque como bien les decía, es un discurso cristológico. Entonces vamos a ver 7 notas dentro de este discurso cristológico. Primero que nada, dice, Jesús es, primero que nada, el Mesías, por eso es el Cristo, que ha sido enviado por Dios a la tierra, que ha tomado naturaleza humana y que ha venido a anunciarnos la buena noticia. Pero Pedro dice a judíos y a gentiles, no es nada más para los judíos, sino a judíos y a gentiles. Vamos a leer el texto del profeta Isaías, en el capítulo 40, cómo Pedro poco a poquito va también captando que las escrituras judías ya hablaban de Jesús y cómo en Jesús se van cumpliendo perfectamente bien todas las escrituras. Vámonos al capítulo 40 de Isaías, en el versículo 9. Y estamos hablando de que Jesús es el Mesías profeta que anuncia una buena nueva. Súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo y di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Aquí llega el Señor Yahvé con poder, su brazo lo sojuzga todo. Vedlo, su salario le acompaña, su paga le precede. Es como un pastor que pastorea su rebaño, que recoge en brazos los corderitos, los lleva en su regazo y trata con cuidado a las paridas. ¿Cuál es la parte que nos interesa de este texto? Alegre mensajero para Sión. Dale una buena noticia a Jerusalén. Ya llega tu Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando salió del Jordán? Les tengo una buena noticia. Crean, conviértanse. El reino de Dios ha llegado. Vamos a ver otro texto. Isaías 52, versículo 7. Un texto muy, muy bonito. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae evangelio. El texto dice que trae buenas nuevas, pero nosotros ya sabemos que una buena nueva es un evangelio. Que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que le dice a Sión, ya reina tu Dios. Jesús está cumpliendo estos textos. Jesús es el alegre mensajero que viene a decirnos, ya reina tu Dios. Luego en el capítulo 60,
Vamos a leer desde el versículo 1, es muy bonito. Álzate y brilla, que llega tu luz, y la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos. Pero sobre ti, Jerusalén, amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al esplendor de la luz. Ese fue el primer punto de este discurso de Pedro. Jesús es en quien Dios ha cumplido aquella promesa de enviar una buena noticia de salvación. Ya reina tu Dios. Este segundo texto dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, nuestro número 2 nos lleva al Evangelio, vamos a ver el de Marcos, en el capítulo 1, para recordar la unción de Jesús. ¿Por qué estoy yéndome casi a dar nuevamente el curso de Jesús de Nazaret? Porque estamos hablando de un discurso cristológico. Y todo, para que un discurso cristológico pueda ser integral, tiene que tener todo desde el principio. Jesús que se hizo hombre, Jesús que vivió en Nazaret, Jesús que empieza un ministerio público y ahora Jesús que es ungido en su bautismo por el Espíritu Santo. Y dice, Marcos 1:9, por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tercer punto, muy bonito. Jesús pasó haciendo el bien. ¿Y cómo nos dice Pedro en este discurso que nos está dando en el libro de los Hechos? Que pasó Jesús haciendo el bien. Vea qué palabra utiliza. Vamos al capítulo 10. Él ha enviado su palabra, Dios ha enviado a su palabra, que es su Hijo, a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y ahora viene como Él pasó haciendo el bien. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Curando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque la Escritura siempre tiene esta constante. La peor opresión que puede sufrir una persona, el peor mal que puede tener alguien, es ser cautivo del demonio. Y ser cautivo del demonio es ser cautivo de mi pecado. Y Jesús ha venido a liberarme de la esclavitud del pecado, liberándome de las ataduras de Satanás. Y para Pedro eso es, wow. Jesús pasó haciendo el bien. Y luego decía, el cuarto punto que vamos a ver, nosotros somos testigos. ¿Y de qué son testigos? Primero, de todo lo que hizo en todas las regiones, de que le dieron muerte, de que Dios lo resucitó al tercer día, de que Dios le concedió la gracia de manifestarse a los testigos que Él había elegido de antemano. ¿De qué fue testigo? De la muerte de Jesús, de cómo judíos y paganos dieron muerte a Jesús. Luego, de que Dios lo resucitó, que Dios le concedió aparecerse para hacer nacer en ellos la fe en la resurrección. Y luego, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había escogido de antemano. Y vean cómo Pedro afirma su testimonio. A nosotros que comimos y bebimos con Él, ¿cómo les ha de haber impresionado eso? De ver a Jesús resucitado, que podía comer y beber con ellos, porque se acuerdan que medio creían que era un fantasma. Y dice Pedro, no, comimos y bebimos con Él. Ese Jesús que comió y bebió con nosotros fue el mismo que murió y que resucitó. Y Él nos mandó que nosotros, es el último punto, Él nos mandó que fuéramos a dar testimonio. A dar testimonio, eso es lo que tenemos que subrayar, mis hermanos. Tenemos que dar testimonio de este Jesús integral, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que fue ungido con Dios con poder para anunciarnos la llegada del reino de los cielos, que viene a liberar a todos los hombres, que viene a vendar todos los corazones rotos, que libera de la opresión del demonio.
ese Jesús que fue muerto y resucitado, pero que hoy vive. Eso es lo que tenemos que anunciar. No dar clases, no catequizar nada más, porque catequizar sería nada más transmitir la doctrina, sino una transmisión de una experiencia, una fe experimental, para la cual yo le tengo que decir: Señor Jesús, regálame esa experiencia de tu persona viva, para que yo pueda llevar ese testimonio a mis hermanos. Vuelvo a leer el texto. Él nos mandó que predicásemos y que diésemos testimonio de que Él está vivo y de que Él es el juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de que quien crea en Él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Esa es la conclusión. Todos los profetas nos habían dicho que quien crea en Jesús alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Y van a ver lo que va a pasar. ¿Qué había dicho el versículo 33? Aquí estamos todos reunidos en la presencia de Dios. ¿Cómo estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés? Todos estaban en la oración y perseveraban en un mismo espíritu. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Estando todos unidos, cayó el Espíritu Santo. Y ahora en casa de este gentil, estando, como dice el versículo 33, todos unidos, escuchando al Señor, versículo 44. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Vean por favor la conexión que hay entre escuchar la palabra y el derramamiento del Espíritu Santo. Escuchan la palabra, creen en Jesús y Jesús cumple su promesa y les envía su Espíritu Santo, independientemente de si son judíos o gentiles. Por eso este apartado le llamamos el bautismo de los primeros gentiles. Está pasando ante los ojos de Pedro exactamente lo mismo que pasó con los gentiles, con los judíos en el capítulo 2. Ahora está pasando en casa de un gentil, porque esta bella comunidad se ha reunido en torno al Señor y estaba dispuesta a escuchar su palabra. Versículo 45. Los fieles circuncisos, es decir, algunos judíos que habían venido con Pedro, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Los mismos fenómenos carismáticos que se presentaron en Pentecostés con los apóstoles, ahora entre estos gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y el Espíritu Santo lo da Dios. Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después le pidieron que se quedara unos días. El bautismo de los primeros gentiles. Pero Pedro, si se acuerdan, está en casa de Cornelio, no está en Jerusalén. Y ahora va a regresar a Jerusalén. Capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión, los judíos cristianos, se lo reprochaban diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Ellos no estuvieron ahí, no han tenido esa experiencia, pero lo que comentábamos, qué importante era que Dios hiciera que primero Pedro tuviera esa experiencia para que él pudiera explicárselos a los demás. Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto. Y Lucas se complace en volver a darnos el texto. Estaba yo en oración de la ciudad de Jope cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto parecido a un gran lienzo, atado por las 4 puntas, bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Yo respondí: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz venida del cielo me habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces.
En aquel mismo momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos, de manera que con Pedro ya son 7 testigos de lo que Dios ha hecho en casa de Cornelio, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y que le dijo: manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro. Él te comunicará palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Habiendo empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igualito que nos sucedió a nosotros al principio. Me acordé entonces de aquellas palabras que nos dijo el Señor el día de la ascensión. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y este es el versículo de conclusión. Por lo tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído, no por tener la circuncisión, no por tener las observancias de las normas de pureza ritual legal, no, por haber creído en el Señor Jesucristo, y esto va a ser muy importante, ¿quién era yo para ponerle obstáculos? La fe nació de la escucha de la predicación. Al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Quiero hacer esta pequeña síntesis. Vemos en este relato de Pedro cómo encontramos los elementos de la iniciación cristiana. ¿Cómo es que una persona se podía hacer cristiana? Primero que nada, la iniciativa divina. Es un don de Dios. Dios que llama, hay alguien que proclame esa palabra de Dios, la persona se convierte, la persona cree en Jesús, pide el bautismo y recibe el Espíritu Santo. Ojalá que tomemos en cuenta estos 2 elementos tan importantes: la escucha de la palabra de Dios y la recepción del Espíritu Santo. Muchas gracias. Alabado sea Jesucristo.